Bienvenidos a los vídeos formativos de CFDs España. En este vídeo trataremos una introducción a los CFDs, en el cual se expondrá qué son los CFDs y cómo surgieron, una definición de la garantía margin relacionada a los CFDs, así como una comparativa con la compra en bolsa de acciones. También les mostraremos las ventajas y desventajas de los CFDs. ¿Cómo surgieron los CFDs? Su origen lo encontramos a principios de los años 90 en el mercado interbancario. El objetivo principal era encontrar una solución para evitar lo que es el impuesto de timbre británico. Con la creación de los CFDs se hizo posible la comercialización extrabursátil, es decir, los mercados OTC. Al principio solamente para los grandes inversores institucionales. Para que se hagan una idea de lo que es un mercado OTC, como ejemplo tenemos el Nasdaq, es decir, un mercado que no tiene un lugar físico como puede ser la bolsa de Madrid o la bolsa de Frankfurt. La introducción de las plataformas de negociación online supuso un punto de inflexión y dio la posibilidad de que los CFDs también fuesen accesibles a los clientes particulares. Como dato relevante, pues a día de hoy hasta el 45% del volumen total de las operaciones diarias de la bolsa de Londres se deben a los CFDs. Si a esto le sumamos lo que son las inversiones por diferencia, supondría algo más del 80% del total. A continuación veremos la definición de CFD y sus características principales. CFD significa contrato por diferencia, que viene de sus siglas en inglés Contract for Difference, es decir, negocio diferencial. Se mide la diferencia entre la entrada y la salida de la posición, la cual será remunerada en caso de ganancia o acusada en caso de pérdida. Los CFDs son productos derivados de subyacentes y reflejan el desempeño de dicho subyacente de casi 1 a 1. Tenemos, por ejemplo, CFDs sobre acciones, divisas, ETFs, también conocidos como fondos cotizados, CFDs sobre bonos, materias primas, como puede ser el petróleo, oro, etc. Como anteriormente hemos dicho, los CFDs se negocian en los mercados OTC, en el mostrador, los llamados formadores de mercado. Los creadores de mercado son los participantes del mismo y son quienes establecen las cotizaciones, es decir, los precios de venta y de compra. Además, los CFDs se negocian con una garantía margin, la cual es su característica principal y que veremos más detalladamente en la siguiente diapositiva. Esta garantía es una fracción del capital y a través de ella se genera el apalancamiento. La garantía o margin, que también es denominada margen de garantía o depósito de garantía, como me imagino que alguno de ustedes se la ha podido encontrar en diferentes páginas especializadas, es una fracción del tamaño total de la posición que queremos abrir, necesaria para la compra de un valor. Normalmente varía entre un 1 y un 10%. Dicha garantía depende del activo subyacente. Así en CFDs España ustedes podrán encontrar que para la negociación de CFD sobre acciones, como por ejemplo el Santander o el BBVA, se requiere una garantía del 5%. Respecto a los índices tenemos por ejemplo una garantía requerida de un 2% en DAX y de un 5% para el IBEX. En el caso de las divisas se requieren garantías de un 1%. La garantía tiene que estar en la apertura de una posición como seguridad para posibles pérdidas. Es decir, en ningún caso es un gasto. Una vez que cerramos la posición, dicha garantía se reembolsa nuevamente en su cuenta de negociación. Como ya les comenté en la anterior diapositiva, la garantía genera el apalancamiento a través del efecto multiplicador. Seguidamente veremos una comparativa entre la compra de acciones y la negociación de CFDs sobre acciones, y así poder ver cómo funciona esta garantía. En nuestra comparativa, supongamos que por un lado queremos comprar 200 acciones de un valor del IBEX 35. En este caso, por poner un ejemplo, Acciona. Y por otro lado queremos llevar la misma operativa pero con CFDs, es decir, CFDs sobre acciones de este mismo valor de Acciona. Suponemos que la acción está a 50 euros. Pues bien, ¿cómo se desarrollaría nuestra operativa en ambos casos? Como muchos de ustedes me imagino que ya habrán igual operado con acciones y demás, pues bueno, es sencillo, es decir, el valor total de dicha posición en acciones es las 200 acciones, las multiplicamos por los 50 euros y tenemos un valor total de la posición de 10.000 euros. En cuanto a los CFDs, exactamente lo mismo, las 200 acciones por el valor de dicha acción, tenemos un valor total de la posición de 10.000 euros, exactamente lo mismo. Ahora bien, aquí es donde entra en juego lo que es la garantía margin. En cuanto a las acciones, pues tendremos que desembolsar el valor total de dicha posición. Pero, sin embargo, en lo que es en los CFDs,
en este caso, lo que es las acciones de esta empresa Acciona, solamente se nos requiere un 5% del valor total de la posición. Con lo cual, el 5% por los 10.000 euros, nos queda que solamente tenemos que desembolsar 500 euros. Veamos ahora qué ocurriría si tenemos una pérdida en dicho valor. O, después, veremos qué ocurre si tenemos una ganancia. Sobre todo, me gustaría hacer hincapié en lo que es la pérdida, ya que mucha gente que se está iniciando en el mundo de los CFDs o en el mundo del apalancamiento, solamente suele tener en cuenta que con poco dinero desembolsado puede obtener grandes beneficios. Y no ve el riesgo también que tiene lo que son los CFDs o otros productos apalancados. Es decir, vamos a tener exactamente las mismas pérdidas como ganancias. Y esto que quede claro, sobre todo el tema de las pérdidas, que también tendremos la misma pérdida. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en este caso, que la acción durante ese día pierde un 10%, es decir, 5 euros por acción, en las acciones, exactamente, serían las 200 acciones, por los 5 euros tenemos una pérdida de 1.000 euros. Y en los CFDs, exactamente lo mismo, es decir, 200 acciones por los 5 euros. Esto que quede claro, es decir, en el caso de la ganancia, que hubiese también una ganancia del 10%, 5 euros por acción, tendríamos, por supuesto, tanto en acciones como en CFDs, la misma ganancia. Pero vuelvo a hacer hincapié, es decir, también tendríamos las mismas pérdidas. Y ojo con esto porque, como les he comentado, mucha gente que está iniciando solamente ve la ventaja de poder tener grandes beneficios desembolsando menos dinero que, por ejemplo, aquí en el caso de la comparativa con la acción, y a veces se olvida de lo que son las pérdidas. Como conclusión, como hemos visto, no es lo más importante el apalancamiento máximo, sino el tamaño total de la posición, es decir, el valor total de dicha posición. Y por supuesto, cuanto mayor sea la posición, tanto mayores son las ganancias o las pérdidas. A continuación, y ya para finalizar, veremos las ventajas y desventajas de los CFDs. Ventajas de los CFDs. Algunas de ellas son fáciles de intuir porque las hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. Por un lado tenemos el apalancamiento, es decir, a través del efecto multiplicador podemos operar grandes posiciones con poca inversión. Por otro lado, pues tenemos que los CFDs en sí mismos no tienen ninguna influencia de volatilidad, ni tiempo de carencia del valor. En cuanto a los CFDs sobre acciones, pues nos da la posibilidad de aprovecharnos de ampliaciones de capital, particiones, los llamados splits, e incluso del reparto de dividendos. Eso sí, aquí mencionar que a diferencia de las acciones, los CFDs sobre acciones no nos dan derecho de voto en la empresa. Otra de las ventajas, el mercado a mercado, es decir, que las ganancias sobre dichas posiciones están disponibles de inmediato, sin la necesidad de tener que cerrar la posición. Automáticamente se refleja en nuestra cuenta. Y, por último, decir que los CFDs no tienen fecha de vencimiento, lo cual nos da mucha más flexibilidad. Salvo en aquellos casos que, me imagino que si como ustedes conocen los futuros, lo que se denomina el rollover, es decir, el rollover del contrato, el rodaje del contrato. En este caso, los CFDs tendrán el mismo vencimiento que ese activo subyacente. Pero por lo demás, los CFDs no tienen fecha de vencimiento. Ya para finalizar con este vídeo formativo, veremos lo que son las desventajas de los CFDs. Una de las desventajas de los CFDs es aquella que se corresponde al activo subyacente al que se esté refiriendo en ese momento. Es decir, ya puede ser, por ejemplo, la volatilidad de dicho activo subyacente, en caso de que estuviésemos operando en índices, ya sea el DAX, el IBEX. Otra de las desventajas, pues el propio efecto multiplicador como factor de riesgo. Es decir, la propia pérdida que se pueda generar al estar operando con CFDs. Y en relación al efecto multiplicador también hay que mencionar que los CFDs nos pueden conducir a la pérdida total del capital que tengamos en nuestra cuenta o incluso a una necesidad extra de financiación. Y también comentar que los CFDs también tienen el riesgo si estamos operando en una divisa distinta del euro. Es decir, aquellos, por ejemplo, valores, si estamos operando en Apple, Microsoft, que están sujetos al riesgo de cambio, ya sea en el mercado americano o en el mercado de Londres.
Hasta aquí este vídeo formativo de CFDs España sobre introducción a los CFDs. Esperemos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.